Entre dos mundos, la sombra que me sigue parte. El juego Sofía nunca fue de asustarse fácilmente. De hecho, era conocida entre sus amigos como la valiente, aquella que siempre elegía las películas de terror más extremas para sus noches de cine, y la primera en ofrecerse voluntaria para entrar en casas abandonadas durante sus excursiones nocturnas. A sus 25 años, trabajaba como desarrolladora independiente de videojuegos, y vivía sola en una antigua casa victoriana que había heredado de su abuela materna. La casa, ubicada en un tranquilo barrio a las afueras de la ciudad, tenía esa peculiar mezcla de encanto antiguo y un inexplicable aire sombrío que Sofía adoraba. Esa noche de viernes, mientras la tormenta azotaba las ventanas de su habitación, Sofía se preparaba para probar su más reciente adquisición, el kit de realidad Virtual NeuraSense, publicitado como la experiencia más inmersiva jamás creada. La promesa del fabricante era ambiciosa. No jugarás el juego, lo vivirás. El dispositivo era parte de una versión beta exclusiva que había conseguido gracias a sus contactos en la industria, y venía con una aplicación experimental llamada Echo, capaz de escanear espacios físicos y replicarlos con precisión milimétrica en entornos virtuales. Durante 3 días, Sofía había usado el dispositivo para escanear cada rincón de su casa, creando un gemelo digital perfecto, donde podría experimentar con mecánicas para futuros proyectos. La idea de jugar en una réplica exacta de su propio hogar mientras estaba físicamente en él le parecía fascinante, un juego de realidad dentro de la realidad. Se acomodó en su cama, ajustó el visor sobre sus ojos y los sensores hápticos en sus manos y pies. El sistema se inició y, tras un breve momento de oscuridad, se encontró de pie en una réplica exacta de su habitación. Era asombroso. Cada detalle estaba ahí, desde los pósters de sus videojuegos favoritos hasta las pequeñas grietas en la pared que nunca había tenido tiempo de reparar. Incluso la lluvia golpeaba virtualmente contra las ventanas, sincronizada con la tormenta real. «Increíble», murmuró, observando cómo su avatar, una réplica perfecta de ella misma, respondía a cada uno de sus movimientos. Comenzó a explorar su propia casa desde esta nueva perspectiva, maravillada por la precisión del sistema. Abrió cajones, examinó fotografías, e incluso notó que el programa había capturado el contenido de su refrigerador. Todo era tan real que a veces olvidaba que estaba en un juego, hasta que probaba los límites de la física o activaba alguno de los comandos especiales que le permitían manipular el entorno. Por diversión, apagó la luz principal de su habitación virtual. La habitación se oscureció, iluminada ahora solo por la tenue luz del abajur junto a su cama. Sonrió, disfrutando de la atmósfera que había creado. Luego, decidió sumir la habitación en completa oscuridad, apagando también el Large Abajur. La pantalla se volvió casi completamente negra, con solo débiles contornos visibles gracias a la luz de la luna virtual que se filtraba entre las nubes de tormenta. Fue entonces cuando notó algo extraño. En la oscuridad, donde debería estar, la puerta de su habitación, distinguió una silueta que no había estado allí antes. Una figura alta, inhumana, con una postura que sugería que estaba ligeramente inclinada debido a su estatura. Sofía frunció el ceño, confundida. No recordaba haber programado ningún NPC o elemento interactivo en su simulación. ¿Un error? ¿O de renderizado?, pensó, mientras comandaba a su avatar a acercarse a la puerta para investigar. Cuando estaba a mitad de camino, la figura se movió. No fue un movimiento fluido como el de un personaje bien animado, sino un espasmo antinatural, como si alguien hubiera intercalado varios fotogramas en la secuencia. La cabeza de la criatura giró en un ángulo imposible, revelando 2 brillantes puntos rojos donde deberían estar los ojos. El corazón de Sofía se aceleró. Esto no era parte del programa. No había codificado nada remotamente similar a esta cosa. Instintivamente, dio un paso atrás. La criatura respondió dando un paso adelante, entrando en la habitación. Ahora podía verla con más claridad. Piel gris oscura con una textura que recordaba a ceniza húmeda, extremidades demasiado largas y delgadas, dedos que terminaban en puntas afiladas, y esos ojos que parecían emitir luz propia. Sofía intentó acceder al menú para salir del juego, pero por alguna razón, los comandos no respondían.
estaba atrapada. La criatura avanzó otro paso y otro, acortando la distancia entre ellos. Y entonces, de su boca, una abertura irregular, sin labios que atravesaba horizontalmente lo que parecía ser su rostro, emergió una risa gutural, como el sonido de piedras siendo arrastradas sobre metal oxidado. Pero lo que heló la sangre de Sofía no fue la risa en sí, sino la realización de que el sonido no provenía de sus auriculares. Venía de la puerta de su habitación. Real. Paralizada por el terror, Sofía permanecía inmóvil mientras escuchaba esa risa inhumana acercándose en la oscuridad de su habitación física. Con manos temblorosas, se arrancó el visor de realidad virtual, esperando despertar de esta pesadilla. Pero la pesadilla solo estaba comenzando. Al quitarse el visor, sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la oscuridad de su habitación. Real. La tormenta había empeorado, y un apagón había dejado toda la casa sin electricidad. Sofía miró hacia la puerta, rezando para que todo hubiera sido una alucinación provocada por el nuevo sistema de realidad virtual. No lo era. Una silueta oscura ocupaba el umbral de su puerta, exactamente igual a la que había visto en el juego. Los mismos ojos rojos brillaban en la oscuridad, fijos en ella. No puede ser real, susurró Sofía, aferrándose a las sábanas. No puede ser real. La figura ladeó la cabeza, en un movimiento que recordaba a un depredador curioso estudiando a su presa, y comenzó a avanzar hacia ella. Sofía gritó, pero el rugido de la tormenta ahogó su voz. Parte 2. La persecución. El instante en que aquella criatura dio su primer paso dentro de la habitación, el instinto de supervivencia de Sofía se activó. Con un movimiento brusco, agarró la lámpara de su mesita de noche y la arrojó hacia la figura. El proyectil improvisado atravesó la silueta como si estuviera hecha de humo, estrellándose contra la pared. La criatura continuó avanzando, imperturbable. Sofía saltó de la cama y se lanzó hacia la ventana, su única vía de escape. La lluvia golpeaba con furia el cristal mientras intentaba desesperadamente abrir el pestillo. Sus dedos, torpes por el pánico, resbalaban una y otra vez. Detrás de ella, podía sentir a la criatura acercándose, su presencia como un frío antinatural que penetraba hasta los huesos. Cuando finalmente consiguió abrir la ventana, no dudó. Saltó hacia el tejado inclinado que se extendía bajo su ventana, resbalando sobre las tejas mojadas. El impacto fue doloroso, pero el miedo la impulsó a seguir moviéndose. Se arrastró hasta el borde y, aferrándose al canalón, se dejó caer al jardín trasero. La caída fue más alta de lo que había calculado. Aterrizó mal y sintió un dolor agudo en su tobillo, pero se obligó a ponerse de pie. La lluvia la empapaba mientras corría cojeando hacia la calle, lejos de la casa, lejos de esa cosa. Miró atrás, esperando ver a la criatura persiguiéndola, pero la casa permanecía en silencio, su silueta negra recortada contra el cielo tormentoso. Quizás la había dejado atrás. Quizás todo había sido una alucinación causada por algún fallo en el sistema NeuraSense. Tal vez los rumores sobre efectos secundarios neurológicos de la tecnología experimental eran ciertos. Sofía siguió corriendo hasta llegar a la casa de su vecino más cercano, el viejo profesor Martínez, a unos 200 metros de distancia. Golpeó la puerta con desesperación hasta que el anciano, visiblemente molesto por la interrupción nocturna, abrió. «Dios mío, Sofía, ¿qué te ha pasado?», exclamó al verla empapada, temblorosa y con una expresión de terror absoluto en el rostro. Algo entró en mi casa», logró articular entre jadeos. «Por favor, necesito usar su teléfono». El profesor la dejó entrar, preocupado por su estado. Mientras Sofía llamaba a la policía, él le ofreció una toalla y preparó té caliente. La joven explicó la situación omitiendo los detalles sobre el sistema de realidad virtual y la extraña coincidencia entre lo virtual y lo real, limitándose a decir que un intruso había entrado en su casa. La policía llegó 20 minutos después. 2 oficiales registraron minuciosamente la propiedad de Sofía sin encontrar señales de entrada forzada ni presencia de intrusos. Todo estaba exactamente como ella lo había dejado, excepto por la lámpara rota y la ventana abierta de su habitación. «Señorita Vega, ¿está segura de que vio a alguien?», preguntó uno de los oficiales con tono escéptico. «Con esta tormenta y el apagón, es fácil confundir sombras con intrusos». Sofía insistió en lo que había visto, pero incluso ella comenzaba a dudar.
Los oficiales, tras tomar nota del incidente, se marcharon, recomendándole que revisara sus cerraduras y considerara instalar un sistema de alarma. El profesor Martínez, más comprensivo, le ofreció quedarse en su casa esa noche. Sofía aceptó agradecida, incapaz de enfrentar la idea de regresar a su hogar. Esa noche, recostada en la cama de invitados, no pudo conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos puntos rojos brillantes mirándola desde la oscuridad. Algo en su interior le decía que lo que había experimentado no era una alucinación ni un simple intruso humano. A la mañana siguiente, con la luz del día restaurando algo de su valor, Sofía regresó a su casa. Necesitaba respuestas y sabía exactamente dónde empezar a buscar: el sistema NeuraSense. Al entrar en su habitación, todo parecía normal. Recogió el visor de realidad virtual del suelo, donde lo había dejado caer la noche anterior, y lo examinó. El dispositivo parecía intacto, pero algo había cambiado. En la parte posterior, donde debería estar el logo de la compañía fabricante, había un símbolo diferente. Un círculo con líneas intrincadas que formaban lo que parecía ser un ojo estilizado. Confundida, encendió su computadora para investigar. No recordaba haber visto ese símbolo en el dispositivo cuando lo recibió. Tras una búsqueda rápida, descubrió que el símbolo pertenecía a una antigua secta ocultista llamada Los Vigilantes del Velo, que según la limitada información disponible en línea, creía en la existencia de dimensiones paralelas y entidades que habitaban en ellas. Mientras profundizaba en su investigación, Sofía encontró un foro dedicado a experiencias paranormales con tecnología. Para su sorpresa, había varios hilos sobre el NeuraSense. Usuarios anónimos relataban experiencias inquietantemente similares a la suya. Encuentros con entidades oscuras tras usar el dispositivo, la sensación de ser observados, y en algunos casos más extremos, apariciones físicas de estas entidades en el mundo real. Un usuario, que afirmaba ser un ex empleado de la compañía desarrolladora, había publicado un extenso mensaje advirtiendo que el NeuraSense no era simplemente un dispositivo de realidad virtual, sino una puerta que permitía a ciertas entidades percibir nuestro mundo. Según este usuario, la tecnología se basaba en investigaciones prohibidas sobre frecuencias cerebrales y percepción extrasensorial, y había sido desarrollada en colaboración con miembros de los Vigilantes del Velo. Sofía estaba a punto de descartar todo como conspiraciones de Internet cuando notó algo perturbador. El último mensaje del supuesto ex empleado terminaba abruptamente con las palabras: "Están aquí. Si estás leyendo esto y has usado el dispositivo, ya te han visto. Y ahora no dejarán de seguirte hasta que..." Un escalofrío recorrió su espalda. En ese instante, su computadora se apagó de repente. Sofía miró hacia la ventana y notó que había anochecido. ¿Cuánto tiempo había estado investigando? Su reloj marcaba las 8:30 p.m., lo que significaba que había pasado todo el día frente a la pantalla. Mientras intentaba reiniciar su computadora, escuchó un sonido. Un leve rasguño, como uñas contra madera, proveniente del pasillo fuera de 1911 y su habitación. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El rasguño se repitió, más cercano esta vez. Su teléfono. Necesitaba llamar a alguien. Buscó frenéticamente su móvil, solo para descubrir que la batería estaba muerta. La cargó en el enchufe junto a su cama, pero no respondía. Era como si toda la electricidad de su alrededor se hubiera drenado. El rasguño se convirtió en un golpeteo rítmico. Tap, tap, tap. Como dedos impacientes contra la pared del pasillo. Sofía sabía que no podía quedarse allí. Tomó una mochila y metió lo esencial. Algo de ropa, su billetera, y tras dudar un momento, el visor NeuraSense. Si ese objeto era la causa de sus problemas, no quería dejarlo donde cualquiera pudiera encontrarlo. Salió sigilosamente de su habitación, evitando el pasillo de donde provenían los sonidos. Bajó las escaleras de servicio que llevaban directamente a la cocina y se dirigió a la puerta trasera. Estaba a punto de girar el pomo cuando sintió un aliento frío en su nuca. Lentamente, temiendo lo que vería, se dio la vuelta. No había nada allí, solo la cocina vacía, iluminada por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. Alivio. Quizás realmente estaba sufriendo algún tipo de episodio psicótico inducido por el NeuraSense. Tal vez debería buscar ayuda psiquiátrica en lugar de huir de fantasmas. Pero cuando abrió la puerta trasera, su corazón casi se detuvo.
Allí, en medio de su jardín, había docenas de figuras similares a la criatura que había visto la noche anterior, todas inmóviles, todas con sus brillantes ojos rojos fijos en ella. Cerró la puerta de golpe y echó el cerrojo, apoyándose contra ella mientras su mente procesaba lo que acababa de ver. Estaba rodeada. No había escapatoria. O tal vez sí. Una idea desesperada cruzó su mente. Si el NeuraSense era realmente un portal, una conexión entre mundos, quizás podría usarlo para entender qué querían estas criaturas. Quizás podría encontrar una forma de cerrar ese portal. Con manos temblorosas, sacó el visor de su mochila y se lo colocó. «Que Dios me ayude», susurró, activando el dispositivo. Parte 13. La verdad del mundo virtual se materializó a su alrededor, pero no era la réplica de su casa que había programado. Se encontraba en un lugar extraño, un vasto espacio gris donde el suelo y el cielo se fundían sin horizonte definido. A lo lejos, estructuras imposibles se elevaban y retorcían, desafiando toda lógica arquitectónica. Algunas parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose como organismos vivos. Sofía avanzó cautelosamente en este paisaje alienígena. No había rastro de las criaturas de ojos rojos, pero sentía innumerables presencias, observándola desde lugares que sus ojos no podían percibir. Tras lo que pareció una eternidad caminando, llegó a una estructura que destacaba entre las demás, una réplica exacta de su casa, flotando invertida sobre un abismo. Debajo de ella, o sobre ella, dado que todo estaba invertido, una masa de oscuridad pulsante se arremolinaba. Sin otra opción aparente, Sofía se dirigió hacia la casa. Al acercarse, notó que la puerta principal estaba abierta. Entró y se encontró en una versión distorsionada de su hogar, donde los muebles se adherían al techo y las escaleras descendían hacia arriba. En el centro de la sala flotaba un hombre de mediana edad, vestido con un traje negro anticuado. Su rostro tenía una cualidad cerosa, como una máscara a punto de derretirse, y sus ojos, los únicos rasgos definidos, eran completamente negros. «Sofía Vega», dijo el hombre con una voz que parecía llegar directamente a su mente sin pasar por sus oídos. «Por fin nos encontramos cara a cara». «¿Quién eres?», preguntó ella, intentando mantener la compostura. «¿Qué es este lugar?». El hombre sonrió, un gesto que estiró su rostro de forma antinatural. «Mi nombre no tiene traducción en tu lengua. Puedes llamarme el Guardián. Y este es el umbral, el espacio entre tu mundo y el nuestro. ¿Qué quieren de mí? No es lo que queremos de ti, Sofía. Es lo que tú has tomado de nosotros». El Guardián hizo un gesto con su mano y el espacio a su alrededor cambió. Ahora estaban en lo que parecía ser un laboratorio futurista. Científicos trabajaban en equipos sofisticados, y en el centro de la sala había un dispositivo que Sofía reconoció inmediatamente, un prototipo temprano del NeuraSense. «Tu especie siempre ha sido curiosa», continuó el Guardián. «Siempre buscando, siempre explorando. Estos investigadores buscaban crear una realidad virtual perfecta, pero accidentalmente encontraron algo mucho más significativo. Una forma de ver más allá del velo que separa las dimensiones». Las imágenes cambiaron, mostrando ahora a los mismos científicos realizando experimentos con voluntarios que usaban el dispositivo. Los sujetos parecían experimentar terror. Algunos convulsionaban, otros quedaban catatónicos. Al principio, solo podían vernos. Luego, comenzaron a encontrar formas de comunicarse con nosotros. Y finalmente, el Guardián hizo una pausa dramática. Encontraron la manera de robarnos. ¿Robarles? ¿Qué podrían robarles a ustedes?, preguntó Sofía confundida. «Energía, Sofía. La energía que sustenta la conciencia. La misma energía que ahora alimenta tu preciado dispositivo de realidad virtual». La escena cambió nuevamente, mostrando a criaturas similares a las que perseguían a Sofía, capturadas en algún tipo de campos de contención, mientras máquinas extraían una luminiscencia azulada de sus cuerpos. El NeuraSense funciona drenando la esencia vital de los habitantes de nuestra dimensión. Cada minuto que pasas en tu perfecta simulación, uno de nosotros sufre. Cada experiencia inmersiva se paga con dolor. Sofía sentía náuseas. Si lo que el Guardián decía era cierto, había sido cómplice involuntaria de algo horrible. «¿Por qué me persiguen entonces? Yo no sabía nada de esto». «No te perseguimos, Sofía.
Intentamos comunicarnos contigo. Intentamos advertirte. ¿Advertirme? ¿Sobre qué? El guardián la miró con algo que podría interpretarse como lástima, sobre lo que está a punto de suceder. Con otro movimiento de su mano, mostró imágenes de más dispositivos NeuraSense siendo distribuidos globalmente, millones de personas usándolos simultáneamente. Y con cada usuario conectado, el velo entre dimensiones se debilitaba más y más. El velo está a punto de romperse por completo, Sofía. Cuando eso ocurra, nuestros mundos se fusionarán de forma caótica. Ninguna de nuestras especies sobrevivirá a tal cataclismo. Debe haber algo que podamos hacer, dijo Sofía desesperada. Debe haber una forma de detenerlo. La hay, respondió el guardián. El punto de ruptura aún no se ha alcanzado. Si todos los dispositivos NeuraSense fueran desactivados inmediatamente, el velo podría regenerarse. Pero hay miles de dispositivos ahí fuera. ¿Cómo podría desactivarlos todos? No necesitas desactivarlos todos. Solo necesitas destruir la fuente. El escenario cambió por última vez, revelando un enorme servidor subterráneo. En el centro, protegido por múltiples capas de seguridad, había un cristal pulsante del tamaño de un automóvil que emitía la misma luz azulada que Sofía había visto extraer de las criaturas. El núcleo, explicó el guardián, contiene la esencia concentrada de cientos de miles de los nuestros. Es lo que alimenta toda la red de NeuraSense. Destrúyelo, y todos los dispositivos se volverán inofensivos. ¿Dónde está? Bajo la sede principal de Neuratech, en el subsuelo más profundo. Pero ten cuidado, Sofía. No somos los únicos conscientes de la inminente ruptura del velo. ¿Qué quieres decir? Los vigilantes del velo, la secta que mencionaste antes, no buscan evitar la catástrofe, la anhelan. Creen que la fusión de 1800 dimensiones traerá una nueva era de evolución para la humanidad. Te detendrán si pueden. Sofía asimiló toda esta información, intentando procesarla. ¿Por qué debería confiar en ti? El guardián sonrió de nuevo, esta vez con una expresión casi humana. No tienes que hacerlo. Cuando regreses a tu mundo, investiga por ti misma. Busca los patrones, las desapariciones inexplicables cerca de los laboratorios de Neuratech, los accidentes neurológicos entre los usuarios de la beta. La verdad está ahí, esperando a ser descubierta. Antes de que Sofía pudiera hacer más preguntas, el guardián comenzó a desvanecerse. Tu tiempo aquí se acaba, Sofía Vega. La conexión no puede mantenerse por mucho más. Recuerda, el núcleo debe ser destruido antes de la medianoche del solsticio. Después será demasiado tarde. Espera, aún tengo preguntas, gritó Sofía, pero el guardián ya había desaparecido. El mundo virtual a su alrededor comenzó a desintegrarse en fragmentos de código. Sofía sintió un tirón, como si una fuerza invisible la arrastrara hacia atrás, y de repente se encontró de nuevo en su cocina, con el visor de realidad virtual en las manos. Con el corazón acelerado se asomó por la ventana. El jardín estaba vacío, no había señal de las criaturas de ojos rojos, pero algo le decía que seguían ahí, invisibles, esperando. Sofía no perdió tiempo. Tenía una misión ahora, y el reloj estaba corriendo. El solsticio de verano era en 3 días. Pasó las siguientes horas investigando frenéticamente. Tal como había sugerido el guardián, encontró patrones inquietantes. Clústeres de desapariciones cerca de las instalaciones de prueba de Neuratech, reportes médicos clasificados sobre anomalías neuronales en usuarios beta y referencias crípticas a la cosecha en comunicaciones internas filtradas de la compañía. También descubrió más sobre los vigilantes del velo. La secta había sido fundada en el siglo XIX por un físico y ocultista llamado Aleister Crowley, quien afirmaba haber encontrado una forma de comunicarse con seres de otras dimensiones. Durante décadas, habían operado desde las sombras, infiltrándose en instituciones científicas y gubernamentales. Según sus escritos, creían que la humanidad estaba destinada a trascender a una forma de existencia superior a través de la fusión con otras realidades. Lo más perturbador fue descubrir que el actual CEO de Neuratech, Víctor Dalmau, era un miembro de alto rango de la secta. Para la mañana del día siguiente, Sofía tenía un plan. No sería fácil, y las probabilidades estaban en su contra, pero era la única opción. Necesitaría ayuda, y sabía exactamente a quién recurrir. Llamó al profesor Martínez. «Sofía, ¿estás bien?» «Estaba preocupado por ti», contestó el anciano. «Profesor, necesito su ayuda. Es sobre algo que encontré».
algo relacionado con su antigua especialidad. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. El profesor Martínez, antes de retirarse, había sido uno de los principales investigadores en física cuántica y teoría de dimensiones paralelas. Su carrera había terminado abruptamente, tras publicar un controvertido paper sobre posibles comunicaciones interdimensionales. «Ven a mi casa», dijo finalmente, «y trae ese dispositivo de realidad virtual contigo». Cuando Sofía llegó, el profesor la recibió con una expresión grave. Tras escuchar su historia y examinar el NeuraSense, confirmó sus sospechas. «Llevo décadas investigando estas posibilidades», dijo, mostrándole antiguos cuadernos llenos de ecuaciones y diagramas. «Siempre supe que el velo entre dimensiones podía ser manipulado, pero nunca imaginé que alguien sería lo suficientemente imprudente como para intentarlo a gran escala». El profesor accedió a ayudarla. Con sus conocimientos y conexiones en el mundo académico, consiguieron identificar la localización exacta del núcleo y desarrollar un plan para infiltrarse en las instalaciones de Neuratech. El día del solsticio, Sofía y el profesor se dirigieron a la sede principal de Neuratech. Gracias a una credencial falsificada y al disfraz del profesor como inversor interesado, lograron acceder al edificio. Su plan era simple pero arriesgado. El profesor distraería a los ejecutivos mientras Sofía, haciéndose pasar por una técnica de mantenimiento, se infiltraría en los niveles inferiores. Todo iba según lo planeado, hasta que Sofía, tras descender al último subsuelo, se encontró con una puerta de seguridad que no figuraba en los planos que habían conseguido. Estaba bloqueada con un sistema biométrico avanzado. Mientras contemplaba sus opciones, escuchó pasos acercándose. Se ocultó rápidamente tras unos servidores y observó cómo Víctor Dalmau, el CEO, ingresaba un código y colocaba su mano sobre el escáner. La puerta se abrió, revelando un ascensor. Sofía esperó a que Dalmau desapareciera en el ascensor y luego se acercó a la puerta, ahora cerrada nuevamente. Necesitaba encontrar otra forma de entrar. Fue entonces cuando sintió una presencia familiar. Girándose lentamente, vio a una de las criaturas de ojos rojos materializándose parcialmente junto a ella. Pero esta vez, en lugar de sentir miedo, sintió una extraña conexión. La criatura levantó su mano alargada y señaló hacia un panel de ventilación en la pared. Sofía comprendió el mensaje. Rápidamente desatornilló la rejilla y se introdujo en el conducto. El túnel era estrecho y oscuro, pero Sofía avanzó determinada. Tras varios minutos de arrastre, comenzó a escuchar un zumbido rítmico que aumentaba de intensidad a medida que progresaba. Finalmente, llegó a otra rejilla desde 1900, donde podía ver lo que había debajo. Era el núcleo, exactamente como lo había mostrado el guardián. Un enorme cristal pulsante que irradiaba luz azul, rodeado de equipos sofisticados y técnicos que trabajaban frenéticamente. Víctor Dalmau supervisaba todo, con una expresión de febril anticipación. «Incrementen la absorción al máximo», ordenaba. «El velo debe caer esta noche». Sofía observó que conectaban más cables al núcleo, cada uno llevando la energía azulada hacia masivos servidores. En pantallas de monitoreo, podía ver mapas mundiales donde puntos luminosos representaban dispositivos NeuraSense activos. Había millones. Necesitaba actuar ahora. Se deslizó por la rejilla y cayó silenciosamente sobre una pasarela elevada. Aprovechando la distracción de los técnicos, se movió hacia los controles principales del sistema. Su plan era simple: provocar una sobrecarga en el núcleo invirtiendo el flujo de energía. Según los cálculos del profesor Martínez, esto debería causar una implosión que destruiría el cristal, sin dañar nuestra dimensión. Estaba a punto de acceder al sistema cuando una mano firme la agarró del hombro. «Impresionante, señorita Vega», dijo Víctor Dalmau. «Realmente impresionante». Guardias de seguridad la rodearon inmediatamente. Dalmau la miraba con una mezcla de admiración y lástima. «¿Sabes? Podríamos haberte reclutado. Alguien con tu determinación e inteligencia habría sido valioso para nosotros». «¿Para qué? ¿Para ayudarlos a destruir dos mundos?», replicó Sofía. Dalmau rió. «No destruirlos, transformarlos. Imagina un nuevo universo donde la humanidad transcienda sus limitaciones físicas, donde la conciencia pueda existir libre de las cadenas de la biología. Eso es lo que los vigilantes del velo han estado preparando durante generaciones».
a costa de incontables vidas inocentes. El progreso siempre tiene un precio, respondió Dalmau con frialdad. Ahora, si me disculpas, tengo una evolución que orquestar. Ordenó a sus guardias que la retuvieran mientras él regresaba a la consola principal. En las pantallas, los técnicos anunciaban que faltaban solo minutos para la alineación dimensional óptima. Sofía sabía que era su última oportunidad. Mientras los guardias la sujetaban, cerró los ojos y se concentró intensamente, recordando lo que el guardián le había dicho sobre la conexión entre dimensiones. «Ayúdenme», susurró. «Por favor, si pueden oírme, necesito su ayuda». Por un momento, nada sucedió. Luego, las luces comenzaron a parpadear. El zumbido del núcleo se intensificó, cambiando a un tono discordante que hizo que todos se cubrieran los oídos. En las sombras de la habitación, docenas de ojos rojos se encendieron. Las criaturas emergieron de rincones imposibles, moviéndose con esa inquietante fluidez antinatural. Los guardias, aterrorizados, soltaron a Sofía y sacaron sus armas, disparando inútilmente contra las figuras que parecían absorber los proyectiles sin daño alguno. En medio del caos, Sofía corrió hacia la consola principal. Dalmau intentó detenerla, pero una de las criaturas se interpuso, sujetándolo con sus extremidades alargadas. «No entiendes lo que estás haciendo», gritó desesperado. «Estás condenando a la humanidad a permanecer en su prisión biológica para siempre». Sofía ignoró sus palabras y ejecutó la secuencia que el profesor Martínez había diseñado. Inmediatamente, el flujo de energía en los cables se invirtió. El cristal comenzó a vibrar violentamente, grietas apareciendo en su superficie mientras absorbía energía en lugar de emitirla. «¡Todos fuera!», gritó a los técnicos aterrorizados. «¡Va a implosionar!». La sala se vació rápidamente mientras las alarmas sonaban. Solo quedaron Sofía, Dalmau, aún sujetado por la criatura, y las entidades de ojos rojos que parecían imperturbables ante el inminente desastre. El núcleo emitió un destello cegador y Sofía sintió como si todo su cuerpo fuera comprimido y estirado simultáneamente. Por un instante, pudo ver más allá del velo. Innumerables realidades superpuestas, infinitas posibilidades existiendo simultáneamente, y luego, oscuridad. Sofía despertó en una cama de hospital, con el profesor Martínez dormitando en una silla a su lado. Según los médicos, había estado inconsciente durante 3 días tras ser rescatada de un incendio en las instalaciones de Neuratec. Los noticieros hablaban de un catastrófico fallo en los sistemas de refrigeración que había destruido el centro de investigación, matando a Víctor Dalmau y varios ejecutivos. Lo que nadie podía explicar era por qué todos los dispositivos NeuraSense en todo el mundo habían dejado de funcionar simultáneamente, o por qué la compañía había anunciado abruptamente el cese de todas sus operaciones. En los días siguientes, mientras se recuperaba, Sofía esperaba ver señales de las criaturas de ojos rojos, pero no aparecieron. El velo parecía haberse restaurado. Una semana después, cuando por fin regresó a su casa, encontró un paquete en su puerta sin remitente. Dentro había un antiguo libro encuadernado en cuero con el símbolo de los vigilantes del velo grabado en la portada, y una nota que simplemente decía: «La verdad nunca desaparece, solo aguarda al siguiente buscador». Esa noche, mientras guardaba el libro en su estudio, vio un reflejo en la ventana. Ojos rojos brillantes que la observaban desde la oscuridad del jardín. Pero esta vez, en lugar de terror, sintió una extraña paz. Abrió la ventana y susurró hacia la noche: «Gracias». Una leve brisa acarició su rostro, como un suspiro de alivio proveniente de otro mundo. Años más tarde, la doctora Sofía Vega se había convertido en una reconocida investigadora en el campo de la física cuántica, continuando el legado del fallecido profesor Martínez. Sus teorías sobre comunicaciones interdimensionales éticas habían revolucionado la ciencia, aunque muchos de sus colegas consideraban sus ideas demasiado radicales. Pocos sabían que cada noche, en el sótano de su laboratorio, Sofía trabajaba en un nuevo dispositivo, no uno que robara energía de otras dimensiones, sino uno que permitiera una verdadera comunicación, un intercambio respetuoso entre mundos. Y nadie, excepto ella, podía ver a la criatura de ojos rojos que a veces la acompañaba en estas sesiones, observando su trabajo con lo que solo podía describirse como esperanza.
Pero lo que realmente nadie sospechaba era que Sofía Vega, la brillante científica que había salvado 2 mundos, nunca había existido. En un hospital psiquiátrico a miles de kilómetros de distancia, una joven llamada Ana Moreno permanecía sentada junto a la ventana de su habitación, perdida en un complejo delirio. Los médicos habían diagnosticado esquizofrenia paranoide tras encontrarla vagando desnuda por las calles, hablando sobre criaturas interdimensionales y complots para destruir la realidad. Junto a su cama, en una caja de evidencia sellada, un visor de realidad virtual genérico. No el sofisticado NeuraSense de sus delirios, sino un modelo barato y defectuoso. Esperaba a ser reclamado. El dispositivo, según los informes técnicos, había sufrido un cortocircuito mientras Ana lo usaba, provocándole una descarga eléctrica menor pero suficiente para desencadenar su crisis psicótica. En su historia clínica, una nota destacaba: paciente desarrolló un elaborado sistema delirante tras jugar videojuegos de terror. Cree firmemente que salvó al mundo de una invasión interdimensional. Continuar con terapia y medicación antipsicótica. Y mientras Ana miraba por la ventana, sonreía, porque solo ella podía ver los ojos rojos que la observaban desde las sombras, confirmando que todo había sido real. O tal vez no. Tal vez nunca lo sabría con certeza. Y esa incertidumbre era, quizás, el más aterrador de los finales posibles.